Marcos en el capítulo 6. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Si no anda Biblia, ahí está en la pantalla. Pero si anda Biblia, sería bueno que fije sus ojos conmigo del verso 1 en adelante, diciendo así. Leemos esta escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: un profeta, diga conmigo, un profeta sin honra. Vuélvalo a decir, que yo le pueda escuchar. Un profeta sin honra. El verso 1 dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. Escuche esto, mire, diga la palabra parientes. Y en su casa, mire qué dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para vuestro testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ponga atención a esto, lo que yo le voy a decir. Cuando hablamos de lo que es la fe y entendemos nosotros lo que Dios nos da a través de su palabra, Jesús te manda a ti y a mí como ovejas entre medio de lobos, dice su palabra. Ponga atención a esto. Si el Señor te manda como oveja entre medio de lobos, siempre el Señor va a estar hablando de ti y diciendo algo que solamente tu espíritu lo puede entender. Ahora, hay gente, hermanos, que no van a creer que Dios te ha llamado. Hay gente que no va a creer
que fuiste elegido por el Señor. Y si tú no te das la tarea y de preguntarte muchas veces en tu corazón, no vas a poder entender esto. Pon atención a esto que te voy a decir. Según la palabra de Dios, dice que cuando el Señor muere en la cruz, que por cierto hoy es un domingo que comienza, ¿verdad?, la Semana Santa para algunos y la Semana Zángana para otros, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que aprender a entender entre el cristiano y el falso cristiano, entre la falsa Semana Santa y la verdadera Semana Santa. Y nosotros aprendimos mucho de la falsa Semana Santa, pero no, ese no es el tema hoy, porque hoy es, como le llaman allá afuera, el domingo cuando Jesús entró, hizo su entrada triunfal, ¿verdad?, a Jerusalén, cuando decía Hosana, Hosana al Hijo de David. Y le decían al Señor: Señor, mira, esta gente están hablando de ti y mándalos a callar. Y los discípulos le decían: mandan a callar. Y ellos le decía el maestro: si yo mando a callar a esta gente, las piedras van a hablar. Ahora, ¿qué quiero explicarte con esto? Cuando Jesús muere en la cruz, la gente dijeron: este hombre era un hombre justo, este hombre era Dios, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, pero ya está muerto. Ahora, si lo que la gente no pueden entender, lo que la Biblia dice, lo que tú no hiciste, son las cosas que después, de cierta forma, en nuestro corazón nos van a quedar ciertas dudas en nuestro espíritu por no haber escuchado ni haber obedecido a lo que Dios puso en nuestro corazón. Y eso fue lo que nosotros no pudimos hacer. Por ejemplo, hay gente que no va a poder entender este momento en tu espíritu. Pon atención a esto, porque es importante para ti y para mí esto. ¿Por qué? Porque si la gente no va a creer en ti, hay dos cosas que tienes que hacer. Una es salir de ellos y la otra es mostrar que sí Dios te llamó. Ahora, ¿por qué si no vas a salir de ellos, te quedas para hacer una demostración donde ellos siempre van a estar ignorando y nunca van a creer que tú fuiste llamado por el Señor? Ahora, esto no pasó simplemente contigo. Esto pasó con Dios cuando vino a la tierra. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender esto? Era porque Jesús luchó y tuvo luchas con su misma gente. Y la lucha que él tuvo era que él sabía que la gente no iba a poder honrarle ni admirarle, más bien la gente podía despreciarle y ridiculizarle. Dice: tratarán de hacer burla de ti, tratarán de hacer muchas cosas que muchas veces en tu corazón están, pero que comúnmente, y cuántas veces te dicen así: mira que ya se hizo aleluya, mira que ya se hizo cristianito. No te dicen cristiano. Cuando te están diciendo cristianito, te están diciendo, están menospreciando lo que tú tienes ya en tu corazón. El que cree de verdad y está aferrado a esa palabra, sufre porque la gente le llama lo que quiere hablarle, lo que quiere decirle, pero no tiene la inteligencia para saber lo que Dios le dijo. Entonces, cuando Dios envía a los discípulos a predicar la palabra de Dios, usted le dijo: ustedes van a orar por los enfermos, ustedes van a ungir a los enfermos, ustedes van a echar fuera demonios. Ahora, yo te voy a decir esto. Usted dirá: bueno, pero ¿cómo te voy a hablar en el caso mío personal? Hay gente, hermano, que todavía no creen que yo soy cristiano. Hay gente que todavía no cree
que yo sirvo a Dios. Y hay gente que todavía tiene la esperanza en su corazón de que yo un día voy a volver atrás, porque es normal en una persona, escuche esto, es normal en una persona estar sirviendo al Señor hoy y a mañana no. Principalmente en la cultura que nosotros venimos, que un día está metido en la iglesia, otro día está. Pero la gente no entiende que muchas de las personas cuando entran a la iglesia vienen por situaciones difíciles que ya no aguantan los demonios en sus casas. Y el mismo demonio le dice: busca a Dios. Y hay gente que normalmente en su corazón, cuando ya tienen esas guerras, pero hay otros que vienen determinadamente porque Dios los llamó y Dios los escogió. ¿Quiénes son los que permanecen? Los que Dios llamó. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que Dios escogió. Pero los que vinieron por ciertas cosas, hermano, andan buscando como en el mercado algo. En el momento que no lo hallen, salen, ¿verdad? Y se van para otro lugar, y si no lo hallan allá, salen de aquel otro lugar también. Y si no lo hallan allá, en cuanto usted y a mí ya encontramos a Dios. Yo dije, en cuanto usted y a mí ya encontramos a Dios. Yo no sé si usted me está escuchando. En cuanto usted y a mí ya encontramos a Dios. Y si tú encuentras a Dios, esa es una señal de que tú ya puedes ser establecido en un lugar. Nosotros somos como aquella semilla que busca tierra, que hasta que no cae a la tierra no puede dar ese fruto que comúnmente. Ahora, pensemos en algo, lo que te quiero decir. Yo sé que yo pudiera sacar aplausos de usted, hiciera tantas cosas, pero mi interés es que usted aprenda. Ese es mi interés, que usted aprenda. Principalmente hay algunas personas aquí que solo vienen de domingo a domingo y yo no lo vuelvo a ver hasta el próximo domingo. Entonces, yo quisiera verlo el martes, yo quisiera verlo el jueves, yo quisiera verlo el viernes, yo quisiera verlo el domingo, pero solo lo puedo ver el domingo. Y cuando le sale una cosita por ahí, un problemita por ahí, ni el domingo lo miro. Así es que déjeme entonces tratar de explicarle un poquito lo que la palabra de Dios dice, para que usted pueda salir pensando algo de aquí. Y que no solamente haya salido pensando que vino en la iglesia, sino que salió pensando en lo que Dios le dijo. Algunos estoy seguro que los puedo ofender por eso, porque la palabra ofende. Otros van a salir edificados porque la palabra edifica. Otros van a salir pensando porque la palabra te deja pensando. Ahora, ¿por qué te quiero explicar tantas cosas que comúnmente en el corazón? Yo quiero que tú entiendas esto. Jesús le dijo literalmente: cuando ustedes lleguen a una casa y en esa casa los rechacen, escuche esto. Jesús le dijo: cuando ustedes vengan y entren en una casa y en esa casa los rechacen, hagan esto: sacúdanse los pies y salgan, no solamente de esa casa, sino también salgan de esa ciudad. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que salieran no solamente de esa casa, sino también de la ciudad. Pero te digo, dijo el Señor, te digo claramente que será más tolerable el día para Sodoma y Gomorra que para aquella casa y para aquella ciudad. El infierno, escuche esto, nosotros no vamos a poder entender qué tipo de gente recibe el infierno, pero sí sabemos entender qué tipo de gente recibe el cielo. La gente que recibe el cielo o que va al cielo, la Biblia dice, tiene que haber confesado sus pecados en la tierra y ser señalado en la tierra como pecador, y que la gente sepa que Jesús fue a la cruz por él. Y esos son los que van al cielo porque reconocen el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y al no entender esto nosotros, entonces, hermanos, nos vamos a confundir. Y el propósito no es que usted salga confundido, porque hoy día en día a día hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder entender. Acuérdese que hay gente que anda tratando de vender la verdad disfrazada de mentira. ¿Qué significa una verdad disfrazada de mentira? Es una verdad que yo te digo que quiere dar una intención, que es verdad, pero la verdad es aquella que tú puedes sostener en lo privado y que también la puedes sostener en público.
lo que dices en lo oculto también lo puedes decir a luz. Pero si lo que tú dices en lo privado no lo puedes decir a luz porque tienes miedo a las personas, entonces tú dijiste una mentira disfrazada de verdad. Tú dijiste una mentira disfrazada de verdad. ¿Y por qué es peligroso para nosotros en estos tiempos el no entender la palabra de Dios? Cuando estos discípulos salieron, dice la palabra, ¿salieron para qué? Para orar por la gente. Cuando tú salgas de aquí, la Biblia dice que tú vas lleno del aceite de la unción de Dios, y que cuando tú llegues a tu casa puedes orar por alguien. Pero automáticamente cuando tú llegas a tu casa, la gente te desprecia. ¿Y qué es un desprecio? Muchas veces la gente aprecia lo grande, vamos a hablarlo así. Si usted es un abogado, ¿verdad? Es un doctor, es un empresario y es alguien, un político, un religioso, es alguien importante. Son aquellas personas que han alcanzado el conocimiento de algo y que logran. Pero las personas que tienen un oficio son como menospreciados. Y ese no es un pintor, y ese no es un carpintero, esa no es una aseadora, lavabaños. Y empieza la gente a menospreciar lo que tú haces. Cuando Jesús dijeron ellos, este no es un carpintero, ¿sabe qué estaban tratando de decir ellos? Pero cuando ya estudiamos nosotros la palabra, y si usted se va hoy para su casa y estudia el capítulo 4 del libro de Lucas, del capítulo 16 en adelante, usted va a encontrar ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 4 del verso 16 en adelante, usted va a encontrar que Jesús habla y le dice que le dieron la lectura. Y abrió la lectura de Isaías. Y a una persona no se le puede dar una lectura, escuche esto, en Israel no se le puede dar una lectura si no es un maestro. Entonces dice la Biblia que a Jesús le dieron la lectura. ¿A dónde le dieron la lectura? Dice la palabra claramente, en Nazaret, en la ciudad de Nazaret. Fue que Jesús se le dio la lectura. ¿Por qué se le dio la lectura ahí? Porque para que se le diera la lectura tenía que haber sido considerado un maestro. Entonces la gente se admiraba de que miraban a Jesús leyendo la palabra de Dios. Nosotros lo andamos en un libro, pero ellos es un rollo el que tienen. Entonces dice que ellos se admiraban de ver a Jesús leer. Y decían, ¿y no es este el hijo de María? ¿Por qué es importante para nosotros esto, decir, no es este el hijo de María? Piensa por un momento el verso 4. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús se para a leer y está leyendo la escritura, dice la palabra. ¿Y cuál es esa escritura que Jesús empieza a leer? Si usted lo puede entender, se va a dar cuenta que lo que la palabra de Dios le está diciendo a usted es porque cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, Jesús les empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me envió a orar por ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me envió a orar por ustedes. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta gente no aceptaban la oración de Jesús? ¿Por qué no aceptaban verlo a Él predicar ese día?
Y decían así, de esta forma. Verso 3. ¿No es este el carpintero? Ponle usted, si usted es pintor, ¿no es este el pintor? Si usted es albañil, ¿no es este el albañil? Pero yo le voy a decir la verdad: sea carpintero, sea albañil, sea pintor, es un constructor. Es un constructor. Ahora, la gente no puede entender esto. ¿En qué se le quitaba a Jesús ser carpintero? Porque ellos están tratando de decir: ¿es este el pintor? ¿Es este el albañil? ¿Es este el carpintero? ¿Es este el mecánico? O sea, en otras palabras, el evangelio es considerado un oficio. ¿Por qué es considerado un oficio? ¿Por qué? Porque es importante para nosotros considerar que el evangelio es un oficio. Porque la Biblia dice: y otro tomó su oficio. Y otro tomó, ¿verdad?, su oficio. ¿Qué significa? Ese otro está hablando cuando oraron por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló y echaron suerte, y Matías salió como el apóstol para poder llenar otra vez los 12, lo que el Señor muchas veces. Ahora, ojo y oído a esto. Lo que te quiero decir en el ámbito donde yo quiero llevarte es que ellos trataban de decir que Jesús era carpintero, pero lo estaban tratando de decir como en una forma que no era nada. Y escuche esto. Y la otra era que siempre nosotros decimos, y podemos leer la palabra, dice Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Y así podemos nosotros ver, dice, los padres de Juan era Zacarías. Pero en el caso de Jesús dijeron: ¿no es este el hijo de María? ¿En qué sentido lo estaban diciendo ellos? Hay dos tesis que se pueden decir de ahí. Tal vez era porque José ya había muerto, o la otra era porque estaban tratando de decir que en el tiempo de, escuche esto, en el tiempo cuando Jesús vino, para ese tiempo la gente se casaba, pero no podía salir embarazada en el primer año. Por eso es que usted va a ver que dice la palabra: y María estando desposada. ¿Desposada qué significa? Que ella estaba ¿qué? Comprometida, ¿verdad? Pero nadie va a salir en el compromiso embarazado. Y María sale en el compromiso, cuando está diciendo desposada, sale embarazada. Pero todos sabemos que no es José el padre, y José intenta irse, dice la palabra, pero el Espíritu Santo le sale y le dice, le sale el ángel y le dice: no tengas miedo de recibir a María, porque el Espíritu Santo fue que estuvo sobre ella y puso en su vientre al Hijo de Dios. No recibas ni tengas miedo recibirla, porque lo que va a recibir del Espíritu Santo es. O sea, es del Espíritu. Por eso es que Jesús es espíritu vivificante. El primer Adán viene de la tierra, pero el postrer Adán viene del Espíritu, viene del cielo. Ahora, ponga a pensar a esto. Lo que estaban tratando de decir ellos así era que Jesús estaba predicando la palabra de Dios y era hijo de pecado. Y era hijo de la fornicación. Cuando ellos están diciendo: no es este el hijo de María, están tratando de decir: es hijo de María, pero no es hijo de José. ¿En qué concepto entonces Dios te habla y te está diciendo? Porque si la Biblia dice: no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón, ¿no están también aquí
con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Esta palabra se escandalizaban es como queriendo decir: Jesús no es ni siquiera un hijo legítimo para tener la bendición que él está diciendo. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar las buenas nuevas. Porque el rechazo y la incredulidad de ellos era porque supuestamente sabían la historia de Jesús, conocían a Jesús. Ahora, dice la Biblia que Jesús ahí no podía orar por nadie. Nadie creía en él. Por eso Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice: los mando para que oren por los enfermos, para que oren por la gente que está endemoniada, y los demonios saldrán de sus cuerpos. ¿Por qué es importante para ti y para mí esto? Porque aunque tú no creas, hermano, muchas veces nosotros no crecemos en nuestra atmósfera espiritual porque a nosotros nos gusta más el convivir con la gente carnal. Quiere decir, nos gusta convivir más con la gente que no nos aprecia espiritualmente hablando, pero sí nos aprecian en la carne, pero no podemos entender esto. Ahora, ¿en qué tiempo y en qué momento ellos se escandalizaban? Esta palabra era, en otras versiones dice, lo ridiculizaban. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? Ni siquiera dijeron era el hijo de José, sino el hijo de María. Ahora, piense por un momento cuántas personas se han ido de la iglesia porque la gente no cree en ellos en sus casas. Y hay gente que ha sido convencida de no seguir porque cuando llega a su casa viene llegando y le dicen: ahí viene el aleluya. Se están haciendo ridículo de ti, se están burlando de ti, y siempre va uno que otro que se va a reír de ti. Y tienes que empezar a vivir eso, de que la gente se ría de ti. Y la Biblia dice, escucha esto: ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento la ciudad de Nazaret solo fue mencionado en ese momento cuando llegó Jesús y después no volvió. Es mencionada que solamente Jesús creció ahí, pero la gente ahí era incrédula. Pero la Biblia claramente dice, verso 2, ¿por qué eran incrédulos? Mira lo que dice, ve. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Quiere decir, él fue el maestro que le cayó en suerte, porque siempre los que llegaban de otro lado, que eran maestros, le daban la oportunidad de predicar la palabra en ese día. A un maestro, ¿verdad? No era una persona, sino es como que nosotros miremos llegar a un predicador. Para que usted tenga una idea, es como por honra era darle. Entonces la gente, cuando entendió esto, dice, y mire qué dice la palabra: y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Ya no era el maestro que estaba leyendo. ¿De dónde tiene estas cosas? Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que son hechos. Ahora, ¿por qué? Mira el verso 1. ¿Por qué era tan importante ver que la Biblia dice: salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? ¿Y vino a dónde? A su tierra. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Mire lo que dice el verso 4. Y ahora, si nosotros podemos entender esto, nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios nos tiene la importancia de que podamos entender esto. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus y en su casa. Entonces, ¿qué quiere decir quiénes eran los que estaban hablando mal de Jesús? Su familia. Su familia. ¿Quiénes eran los que dudaban de Jesús? Sus hermanos.
Ahora, ¿por qué? Si el verso me dice a mí, entre sus parientes y en su casa. Ahora, piensa entonces, ¿por qué entonces ahora tiene sentido cuando tú le hablas a alguien y no te hace caso? ¿Sabe por qué? Porque el diablo le dice al final, el aleluya te quiere cambiar, el aleluya. Pero esa es la voz de Satanás. La voz de Satanás. ¿Y sabe por qué tú no cambias? ¿Sabe por qué tú no creces? ¿Sabe por qué siempre estás juzgando a los demás? Porque tú vives en un ambiente de hablar y de juzgar a los demás. Y el que no participa presta su oído. Fíjese que yo le voy a contar algo que yo me quedo sorprendido. A través del que pasa el tiempo, si usted empieza a hablar mal de alguien en una casa, le voy a dar señales para que usted tenga una idea cuando están hablando mal de usted en una casa. Le voy a dar señales para que cuando usted sepa cuando están hablando mal de usted en una casa. Lo primero, que cuando usted llega a una casa y están hablando mal de usted, los niños lo voltean a ver así. ¿Será cierto? ¿Será ese el que están hablando? Y el niño quiere saber si esa es la persona de que los padres estaban hablando. Y si el niño llega a identificar que es esa la persona que estaban hablando mal, él empieza a verlo como que, y empieza a verlo así como, ¿verdad? Y empieza a verlo así como. Pero en una casa, hermano, cuando no hablan mal de usted, usted ve salir los niños y corren a abrazarlo. Pero la señal es que cuando aquel niño no lo volvió a abrazar a usted, empezó a oír en su casa lo que decían de usted y empezó a poner en duda. Y él fue creciendo con eso. Porque cuando tú hablas mal de una persona, la intención es que lo rechacen. La intención de poner dudas sobre él es que lo rechacen. Y Jesús, cuando vino a la tierra, te estaba advirtiendo de eso. Y les dijo a los discípulos: cuando ustedes entren a una casa y no crean en ustedes, quiere decir, en esa casa ya hablaron mal de usted antes de que usted llegara. En otras palabras, lo que quiero decirle esto, dice la palabra de Dios, en esa casa los demonios ya hablaban mal de usted y de mí. ¿Sabe por qué le hablaban mal de usted y de mí? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia claramente dice. ¿Sabe por qué es importante? En el verso 13, Angie, por el tiempo, tengo que irme ya volando porque, como dicen los predicadores, cuando el pastor dice son 5 minutos, son 20 a 30 más. Pero deme 3 minutos para que solo sean unos 10 minutos más. Hay casas que Dios le permite echar fuera los demonios de esa casa. Hay casas que Dios le permite echar fuera los demonios de esa casa. Pero en el caso de Nazaret, ellos no quisieron sacar los demonios de sus casas. Por eso es que la Biblia, escuche esto, dice que cuando Jesús entró a la región de Gadara, escuche esto, había una persona ahí que le ponían cadenas, lo amarraban, reventaba las cadenas, enterraban un muerto, lo sacaba con las manos y se lo comía. Cuando Jesús llega a la región de Gadara, ese demonio viene y le habla. Y le habla y le dice: pero Jesús le habla y le dice de esta manera, ponga atención a esto. Si Jesús llegaba a una casa y la razón
o llegaba a una ciudad, era para poner en evidencia que ahí había tinieblas. Y si habían tinieblas, ahí había guaridas. Y ahí habían guaridas, ahí habían espacios para demonios. Ahí habían espacio para demonios. Y cuando Jesús está reprendiendo el demonio de aquel hombre de Gadara, que se gana el nombre, oiga bien, el endemoniado de Gadara. Mire cómo le decía a la gente, el endemoniado de Gadara. Ese era el nombre por el cual era el conocido. Imagínense que él era conocido porque dice la palabra. Y cuando le preguntaron, ¿cómo te llamas?, le dijo Jesús. ¿Y sabe qué respondió el loco? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y una legión, escuche esto, es de 1000 demonios en adelante. En una casa a veces no hay un demonio, sino hay una legión. Por eso yo te aconsejo, cuando vayas a una casa, ora primero antes de llegar ahí. Nunca vayas a una casa sin orar. Porque si Satanás está en una esquina, en el momento que te oiga hablar, va a salir. Y según la palabra de Dios, dice que cuando le dijo, no nos mandes, porque lo que más los demonios huyen es ir al infierno, donde ellos, oiga bien, los demonios huyen ir a su casa. Usted no ha visto que hay mujeres y hay hombres. Ahí voy a dejar esto para terminar esto, para ir saliendo de ahí. Y dice la Biblia que habían un hato de cerdos. Un hato dice que era como más o menos unos 2000 cerdos. Y dice que Jesús le dijo, por lo menos déjanos meternos en esos cerdos. Mire cómo es el demonio de asqueroso que dijo a Jesús, por lo menos déjanos meternos en esos cerdos. ¿Qué quiere decir? Que hay casas que hasta los animales están endemoniados. Hay casas que hasta los animales están endemoniados. Y escucha esto, cuando Jesús le da permiso, entran ahí en aquellos demonios, y aquellos demonios hacen que esos cerdos se vayan a un precipicio y caigan al mar. La gente, escuche esto, no quiso que Jesús entrara a su ciudad. Jesús quiso entrar y le dijeron ellos, no, tú no puedes entrar aquí. Y Jesús solo fue allí y solo sanó al endemoniado, porque el endemoniado, la gente no quiso que Jesús entrara a su ciudad. ¿Usted cree que la Biblia dice que usted tiene lucha contra carne y sangre? No, es contra potestades. Usted es más de papo, como digo yo, ¿verdad? Es más de ignorante, es más de necio. Usted entender que creer que usted está luchando contra sangre y carne. Usted está luchando, hermano, porque si usted tiene que entender, mire, escuche esto. Si yo no hubiese entendido esto 24 años atrás, hoy mi casa fuera un infierno. Si todavía tengo luchas 24 años después, porque si usted habla con mis hijos, usted le va a decir, mi papi no es fácil. Pero es que yo cuando veo algo tengo que hablarlo, tengo que ponerlo en evidencia y decirle, ¿es esto o no? Porque si yo callo, estoy otorgando algo que comúnmente. O me quedo serio, no trato de discutir. Porque si usted cree que yo discuto en mi casa, no. Yo no creo en la discusión. Esa es la razón por la que a mí la gente me puede tirar y tirar y tirar y tirar y tirar y tirar y hablar mal de mí, y yo no le voy a responder, porque yo no creo en la discusión. Y cuando yo miro, trato de discutir con alguien y alguien quiere discutir conmigo, yo me callo. Ahora, si Dios me dice habla, yo sé que si yo hablo voy a caer mal, pero ya Dios me dice habla. Ahora, ¿por qué es importante esto? Escuche esto. Jesús no pudo entrar a esa ciudad.
Jesús no pudo entrar a la casa de su misma familia. Si Jesús no pudo entrar, porque lo menospreciaban, porque lo rechazaban, ¿por qué entonces comúnmente en su corazón la Biblia dice en el verso 12, mire lo que la Biblia dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen? ¿Por qué Dios hay tanta lucha, hermano? Porque aquí la palabra arrepentirse significa convertirse. Y lo que significa aquí convertirse es salir de las tinieblas para entrar en la luz. Y si salimos de las tinieblas y entramos en la luz, podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. Porque si nosotros llegamos a entender lo que antes no entendíamos, y usted tiene que entender entonces que en su casa alguien tiene que cargar el pecado de su casa. Alguien tiene que cargar con lo malo de su casa. Y Dios en su misericordia viene y nos ayuda a lidiar con todo lo malo de nuestras casas. Pero lo malo de su casa son espíritus o demonios, como dice la palabra. Verso 5, mire lo que dice la palabra. Ponga atención a esto. Usted no ha echado de ver que la Biblia dice, mire lo que dice la palabra ahí. Y no pudo hacer allí. Y no pudo hacer allí, ¿qué dice el verso 5? Ningún milagro. ¿Por qué? Salvo dice que sanó a unos pocos enfermos, pero la Biblia dice que poniendo sobre ellos las manos, porque ahí dice que tuvo que poner las manos sobre ellos. Tuvo que poner las manos sobre ellos. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Pero la palabra claramente dice en el verso 13 que los discípulos, como el Señor, pudieron entender esto. Y cuando ellos iban a llegar a sus casas, dice la palabra, era para echar fuera demonios. Ahora la pregunta es esto, dígale al que está a su lado, ¿los demonios usted los ve? Dígale al que está a su lado, ¿ves a los demonios? Nadie los ve, pero el que llega sí los ve. ¿Ve los demonios usted? No los ve, pero el que llega sí los ve. ¿Y sabe lo que les dicen los demonios? Ahí viene este a atormentarme. Ahora, ¿por qué es importante para usted y para mí esto? ¿Por qué debería ser importante para usted y para mí esto? ¿Por qué debería ser importante para nosotros esto? Jesús venía de Capernaum y en Capernaum, dice la palabra, había sanado el hijo. Escúcheme esto, había sanado al siervo de un centurión cuando le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Y acá ni poniendo las manos. Acá ni poniendo las manos. Y hay gente, hermano, que esos demonios los trae a pasear a la iglesia. Y en la iglesia, aunque usted no lo crea, el pastor ve. Y yo digo o esto ya va a reventar o ya explotó. O esto ya va a reventar o ya explotó. Escuche esto. Pero Satanás siempre va a tratar que usted pueda entender esto. Porque Jesús dijo, cuando lleguen ustedes a sus casas,
van a echar fuera demonios. Van a orar por su casa. Van a clamar porque Dios limpie su casa. Y no van a traer un brujo de allá afuera que le venga a traer 4 ramas de cosas y humo que ponen esos brujos y le cobran hasta 1,000 pesos. Una vez un hermano de una hermana que visita la iglesia fue que le leyeran la mano por 10 pesos y le terminó sacando 800 porque le dijo: mira, veo pero ponerle otros 50, veo pero ponerle otros 100. En todo lo que miraba le terminó sacando 800 pesos. Yo le digo: hermano, ¿y usted hizo eso? Sí, dice. Pero hay gente, hermano, que de aquí de la iglesia tienen familia, oiga bien, que van a los brujos. ¿Y usted es siervo y sierva de Dios? Que van a los brujos. Hay gente que dicen: ay, oiga bien, y predicando la palabra de Dios, ay. Una vez a mí me entró un demonio en este brazo, don Manuel, así. Y oí clarito la voz, me dijo así: ya estás viejo. Clarito oí donde me dijo: ya estás viejo. Y aquel dolor que ya estaba, Manuelita, doblado. Y le dije yo: ¿cómo entraste a mi cuerpo? ¿Cómo entraste a mi cuerpo? Y dime, ¿quién te envió? Y así, con esa misma autoridad con que quisiste entrar, con esa misma autoridad te reprendo y sales de mi cuerpo y te vas. Se fue. Pero yo estaba que ya pedía pastillas. ¿Tú no has visto que de repente estás bien? Y hay gente que está en candela, que va a una casa y todos están con COVID y él se lo trae también. Mire, hay gente, hermano, que se murió en su casa porque no pudo salir a ningún lado porque tuvo temor de morir. Y va porque la gente no entiende que el COVID es gripe, ¿verdad? Y cuando tienen gripe, usted sale con gripe. Si la Biblia dice que Dios te llevó ahí para que oraras por esa gripe. La Biblia dice que Dios te llevó ahí para que oraras por esa gripe, para que se fuera ese espíritu de enfermedad. Sale del chiquito, se mete al grande. Sale del grande, se mete al chiquito. Ah, no, es que este está allá en la escuela, este está acá y trabaja acá y trabaja acá. Lo importante es que ese demonio no se va de tu casa. Sale de ti, entra en cae en él, se fue y la muerte chirina, que en la calle se orina. Está como lotería ese demonio en tu casa, que sale de ti, se mete en el marido, se mete en el marido, se mete en el... ¿Por qué te quiero decir eso? Porque Jesús dijo: a ustedes los rechazan y las luchas que ustedes van a ir, van a fuera los demonios de esas casas. Y dijo: y van a sanar a los enfermos. Si hay algo que tú tienes que creer, es que cuando tú ores por alguien, crea él o no crea, tú oraste por él. Le voy a contar otra para que usted tenga una idea. Una vez estaba muriéndome yo en mi casa y entró un hermano, ¿verdad? Y llegó ese hermano ahí y me dijo que venía a orar por él, que quería que yo orara por él. Y yo estaba muriéndome en una cama y me levanté a orar por él. Cuando él fue sanado, ¿qué cree que pasó con lo que me estaba atormentando a mí? Me sané también, porque si yo estaba echando fuera el demonio de aquel cuerpo y el Espíritu Santo venía a liberar aquel cuerpo, y yo estaba en la misma condición, también me iba a liberar. Yo no sé si tú estás, pero si usted está entendiendo esto, que lo que Dios quiere es liberar tu casa. Yo tengo 24 años sirviéndole a Dios y yo te pudiera contar todas las vivencias que yo he vivido en el Señor. Pero yo he ido a casas que hasta los perros están endemoniados. Una vez yo fui a una casa y me acuerdo que yo entré a aquella casa como de 21 años y me dijo: hermano, me dijo así: hoy usted viene demasiado preparado para mí. Y yo no entendí nada. Hermano, le dijo: ¿qué va a estar diciendo? Y yo volteé a ver la Biblia y no, pero era el demonio que me estaba hablando. Yo pensé que era el hermano, era el demonio que me estaba hablando. Y ya me llevó para atrás y me dijo: mire, hermano, me está pasando esto.
Mire, la garganta se le salía para acá una bola así para acá. Y cuando se le salía aquella bola, el mismo cuerpo, escuche bien, en la misma mano de él se pegó pesca aquí para agarrar aquella bola y si él mismo estaba ahorcando. Y cuando yo pongo la mano sobre él, escuche esto, aquel demonio empieza a berrear y empiezan a salir los niños de acá, empiezan a salir de acá y un montón de niños queriéndome morder. Y por un momento yo miré aquello que Dios lo puso en un éxtasis así. Y me dijo Dios, sal de aquí. Y yo entendí que había ido a revolver los avisperos, a revolver los demonios de esa casa. Cuando me monto al carro, voy en la camioneta. Agarraron que éramos una camioneta que tienen, hermana, esa blanca, que usted sabe que esos carros son bien pesados. Me lo hicieron como que estaba alguien con una tira sacudiéndolo así. Que si yo no paro le dan vuelta al carro. Cuando paro le digo se van. Pero yo no le voy a negar, cuando yo llegué a la casa mi corazón me decía pum, 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 pum. Que tuve que ir 3 horas, hasta como a las 3 horas orando, mi corazón volvió otra vez al estado natural. Entendí que a una casa no se puede ir solo por ir. A una casa no se puede ir por ir. Y si a usted lo invitan, tírese sus 15 minutos, sus 20 minutos antes de llegar a esa casa, para que usted no vaya a estar sorprendido después cuando lo ataquen, que usted cayó. Mire, yo he estado con gente, hermano, que mire, hermano, si usted no para y no calla, yo me levanto de esta mesa, porque yo no puedo permitir que usted hable mal de la gente cuando yo aquí, porque yo puedo ver esas cosas. La Biblia dice que tú y yo fuimos llamados para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín sin ponerle manos. Jesús, ¿verdad?, habla de Juan el Bautista en ese mismo. Jesús entra al hogar de Simón el fariseo y Jesús hizo tantas cosas. Jesús hizo tantas cosas, hermano. Por eso es que tú no puedes hacer esto. Por eso es que tú no puedes entender esto. Tus hijos, cuando tú seas libre, van a ser libres ellos también. Pero la Biblia dice que el diablo llega para atar ¿a quién? Al padre o a la madre. Pero Jesús llega para desatar ahí al padre o a la madre. Le hago una pregunta, hermano. Si todos en una casa están atados, si todos en una, usted sabe lo que es el atado, ¿verdad? Enchachado, amarrado, como usted le quiera llamar. ¿Usted necesita soltarlos a todos o solo soltar a uno? ¿Usted necesita soltarlos a todos o solo soltar a uno? No. Usted necesita solo soltar a uno. ¿Cuál es el trabajo de ese uno que soltó? Desatar a todos los demás. Ese es el trabajo tuyo y mío. Desatar a todos los demás. Jesús me desató a mí, yo desato a mi hijo. Jesús me desató a mí, yo desato a mi esposa. Y la Biblia dice, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Desata a uno para que usted desate a los demás. Ahora, ¿quién es el que tiene lucha ahí? El que fue desatado por Jesús. Los que fueron desatados por los demás no, porque el diablo solo reconoce la autoridad sobre aquel que está Jesús. Y Jesús le dijo, vayan y echen fuera los demonios y unjan con aceite a muchos enfermos. Sanen enfermos. Y la Biblia dice, y los enfermos los sanaban.
Ahora, ¿por qué es importante para ti y para mí esto? ¿Por qué es tan importante para mí? Ahora puedes entender por qué hay tanto rechazo cuando Dios está en tu vida. Si los que están murmurando contra ti están atados de algo y querían decir que Jesús era hijo de fornicación, querían decir que Jesús era un hombre pobre, que Jesús, oiga bien, estaban tratando de ridiculizar, porque en Israel siempre usted tiene que salir de una universidad, tiene que salir de él, tiene que salir del otro, o haber estudiado con un maestro de renombre. Y Jesús no estudió con ninguno de ellos. O sea, no eran ni, ellos están diciendo, este ni maestro tuvo, y le dicen maestro. Si usted quiere salir y se va a dar cuenta, yo no me pongo a revolver aquí a leer bastante, porque lo que quiero decirle es el rema de lo que quiero decirle. Pero si usted quiere que descubramos la palabra, vamos el martes, allá lo abrimos suavecito. Allá nos podemos estar 50 años si quiere hablando la palabra de Dios. Pero aquí hay que traer el mensaje. Y el mensaje es que si Dios te llega a desatar a ti, tú tienes que desatar a los demás. Tú tienes que orar. La guerra la vas a tener tú, porque tú tienes que empezar a decirle: vos estás mal en esto, vos estás mal en lo otro, vos estás mal en esto y esto y esto. Y eso al diablo le molesta.